tardes para todas y para todos. Eh, este es un nuevo encuentro del ciclo debate, el oficio de escribir. Este es espacio, como siempre digo, que abre y que propone la Fundación La Balandra para charlar de cuestiones que tienen que ver con el oficio que realizan escritores y escritoras como Carlos Chernoff y Silvia Hoppenheim, que son los invitados especiales de hoy para charlar sobre el tópico cómo se construye una carrera literaria. Pero antes de darle paso a ellos dos y darle formalmente la bienvenida, voy a saludar a Lucía, la acaban de escuchar hoy, la técnica de la sala, que nos va a dar los detalles de cómo se va a desarrollar este encuentro y también la agenda de las principales actividades que tiene la Fundación La Balandra para las próximas semanas. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas tardes para vos. Gracias, Gastón. Bueno, un placer otra vez estar acá, detrás de escena de un ciclo de debate, así que muy contenta. Y sí, siempre la Fundación La Balandra con muchas actividades. Por lo pronto, bueno, parece un autobombo, pero les juro que no. Estamos haciendo un taller de lectura vinculadas a la amistad. Y bueno, todavía está en curso ese taller, y bueno, como lo modero yo, por eso Dios suena un poco como autobombo, pero les juro que no, está muy bueno. Espero que tienen tiempo todavía para anotarse. Yo ya dejé el formulario, es una actividad abierta, gratuita, así que también si lo quieren compartir con amigos justamente, familia, pareja y demás, están más que invitados todos a... Tenemos el segundo encuentro, vamos a ver textos de Selva Almada y de Juan Villoro, un gran autor mexicano, así que yo creo que va a estar bueno, lo van a disfrutar, así que todavía están a tiempo. Y bueno, estén atentos que ya se viene en breve nuevo ciclo de debates de agosto y tinta fresca de agosto. Esta semana seguramente que va a comenzar lunes y martes en adelante, estén atentos porque vamos a empezar a dar, puedan anotar, o sea, estén atentos a nuestras redes sociales porque se vienen ya en breve nuevos ciclos. Y también estén atentos porque justamente ayer dimos a conocer las 34 obras seleccionadas de nuestro tercer concurso de narrativa. Si acá hay alguien que se presentó o conoce a alguien que se ha presentado a este tercer concurso, porque superamos más de 3.000 manuscritos, porque muchos se han animado a mostrar sus obras, y también a nosotros nos da mucho orgullo poder estar haciendo este tipo de difusión. Sepan que si van a nuestra cuenta, por favor, los micrófonos si pueden ser apagados. Yo igual ahora voy a estar chequeando eso, pero si pueden, apaguen para no superponer sonido. Eso es muy importante. Después, obviamente, al final va a haber posibilidad de charla, de abrir micrófono y demás, pero ahora necesitamos que estén apagados. Simplemente decir eso, que si alguien sabe o participó directamente de este concurso, desde nuestra cuenta de Instagram pueden ver nuestro Instagram Live que hicimos ayer, que se nombran estas 34 obras con sus seudónimos. Obviamente, también en lo que va de la semana, vamos a publicar, obviamente, otras vías de comunicación, esta lista de 34, que ahora pasan a competir para ser los 12 antologados con el premio mayor por 150.000 pesos argentinos, además de libros de Oblosca, La parte maldita y Corregidor, e inclusive un año entero de membresía con la Fundación La Balandra, gozando todos los beneficios. Así que sepan eso como grandes novedades, así que estén atentos, que se vienen más cuestiones con el concurso, pero ya empezamos a cerrar etapas, así que todo aquel que quiera saber si ha quedado preseleccionado, ya puede ir a nuestra cuenta, que es, bueno, después de la reunión esta, claro está, ¿no, Gastón? Por supuesto. Así que que no se pierdan esta charla. Después de esta charla van a nuestra cuenta, que es @fundación LB en Instagram, y pueden ver nuestro Instagram Live colgado en el muro. Bueno, estas han sido las novedades más importantes, Gastón. Ahí te doy de vuelta la palabra. Gracias, Lucía. Bueno, lo que habíamos dicho, comenzamos hoy con el ciclo de este encuentro, cómo se construye una carrera literaria. Tendremos dos invitados, Silvia Hoppenheim, que quiero comentarles que Silvia está con alguna demora, estuvo participando en Corrientes, en la Feria del Libro que se desarrolla
en esa hermosa provincia del litoral argentino. Tenía que haber viajado más temprano. En Aeroparque hubo neblina y se interrumpió por un momento el servicio. No dejaban ni despegar ni arribar aviones. Le retrasaron el vuelo, iba a estar llegando un poco pasada las 6 de la tarde, así que yo no sé si de Ezeiza o de Aeroparque, pero de algunos de los aeropuertos imaginamos que se va a estar conectando Silvia en algunos minutos. Y va a estar, por supuesto, Carlos Chernov. Leo de los dos una breve reseña biográfica. Silvia Hoppenheim nació en Santiago de Chile, es escritora y periodista cultural, coautora de la novela La espina infinitesimal y cuentos reales. Publicó luego Elecciones primarias. También es autora de los libros de conversaciones y reseñas La ficción y sus hacedores. ¿Lo leíste? Y Ficciones en democracia. Dictó talleres de lectura en el Colegio Libre de la Universidad de Itela y hoy lo hace en el Malva y en la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Dirige el taller Clásico No Tan Clásicos. En 2016 brindó conferencias magistrales acerca del Quijote en el Salón Dorado del Teatro Colón y de Borges en el CCK. Condujo varios programas literarios en televisión como El Fantasma, La Lengua Suelta y Libros que Matan, y documentales sobre Manuel Puig, Olga Orozco y Adolfo Bioy Casares en el canal Encuentro, donde hoy transmite su ciclo Nacidos por Escrito. Carlos Chernov nació en Buenos Aires, comenzó a escribir poesía en la adolescencia y continuó haciéndolo mientras cursaba la carrera de medicina. De esa época data su único libro de poemas, Movimientos en el Agua. Desde que se recibió ejerce como psiquiatra y psicoanalista. En 1992 obtuvo el premio Quinto Centenario del Consejo Deliberante de Buenos Aires con un libro de cuentos, Amores Brutales, y al año siguiente el premio Planeta en la novela Anatomía Humana. Después publicó La Conspiración China, La Pasión de María, Amor Propio y El Amante Imperfecto, novela con la que obtuvo el premio La Otra Orilla. Por El Desalmado recibió el primer premio de novela inédita de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Recientemente publicó El Sistema de las Estrellas y Amo. Fue jurado de los premios municipales y del Fondo Nacional de las Artes. Su obra está traducida al inglés, italiano, francés y húngaro y figura en numerosas antologías. Bueno, ¿cómo se construye una carrera literaria? Las preguntas parecen multiplicarse en quienes desean convertirse en una especie de voz narrativa reconocida, traducida y premiada. Y le pregunto ya a Carlos, y le doy formalmente la bienvenida a Carlos, si estas cosas de pretender ser una voz narrativa reconocida, traducida y premiada son referencias válidas al momento de determinar, al momento de definir, al momento de concebir esta especie de construcción de carrera literaria. ¿Qué pensás vos, Carlos? Y en todo caso, ¿cuál fue tu experiencia sobre esta especie de tópico que hoy nos convoca en este ciclo de charla-debate? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo construir una carrera literaria? Me suena demasiado sólido a mí, como si fuera una profesión, que uno hace una carrera, ¿no? Que se mete en medicina. Claro. Creo que las carreras literarias son mucho más azarosas y más a la buena de Dios. Y las trascendencias literarias ni hablemos, ¿no? O sea, ¿quién se acuerda hoy o quién lee hoy ciertos autores que eran súper famosos antes, ¿no? Tipo Mallea o Denevi o qué sé yo. Han cambiado mucho los tiempos y las carreras cambian con los tiempos. Yo puedo hablar de mi caso. Yo no tenía ninguna intención de construir una carrera literaria. Fue un poco azaroso, digo, porque me fue bien, entonces me quedé, digamos. O sea, siempre quise ser escritor, pero no pensaba que iba a poder serlo. O sea, porque son esas cosas, esas profesiones idealizadas y súper consagratorias y qué sé yo, todo lo que sería como el sueño del pibe, ¿no? Y
yo empecé a escribir poesía precisamente cuando era adolescente, y cuando me recibí en médico dejé por completo eso, y alrededor de los 35 años me di cuenta que me faltaba escribir. O sea, escribir tiene un cierto grado de adicción, o sea, es una actividad, digamos, o es un ejercicio, pero que es muy adictivo en el sentido de que es una permanente descarga y una permanente vía de procesamiento de lo que uno tiene en la cabeza, y lo que uno tiene en la cabeza muchas veces lo atormenta, y entonces ese procesamiento es bienvenido, digamos. Justamente me estaba acordando de un comentario de Cortázar en la época en que estaba en el año 50-51, estaba preparando todos los exámenes para recibirse de traductor, y parece ser que estaba un poco neurótico, digamos, según él mismo dice, y estaba tan fatigado, tan cansado de trabajar, de estudiar tanto para llegar, que empezó a tener fobias a los alimentos. O sea, fobias como, por ejemplo, quedarse revolviendo con el tenedor la comida para ver si encontraba moscas o hormigas o cosas por el estilo. Y ahí se le ocurrió el cuento Circe, a raíz de eso, o sea, a raíz del alimento inmundo. ¿No? ¿Se acuerdan de Circe? Esa chica bastante procaz que le convida bombones rellenos de cucarachas a los novios, algo que no habría que hacer, digamos, así que es un poco descortés. El caso es que escribió Circe y se le fue por completo la cosa fóbica, neurótica que tenía con el alimento. No es solamente, digamos, por un lado uno diría, acá hubo una especie de componente catártico, se descargó o algo por el estilo, pero creo que va más allá de eso. Yo creo que cuando uno escribe, es como que vuela hacia afuera o construye en forma extracorpórea otro ser, o sea, una especie de fotografía de lo que tenía dentro de la cabeza puesto afuera. Y esa sensación de puesto afuera, te da la impresión de que se puede manejar, de que ahí hay una ligadura, hay una posibilidad de pensar en esas cosas. Escribir es, desde ya que es pensar, y es una cosa que facilita el pensar. Cuando, digamos, ahí, Carlos, escuchándote, que coincido y comparto, se escribe casi por necesidad, ¿no? Como vos decís, casi como una necesidad, sí. un vicio. En ningún momento eso liga con la construcción de una carrera literaria, con algo más formal, como lo que implica. La sola idea, la sola mención de construcción de una carrera literaria es una impronta casi escolástica, ¿no? O sea, que creo que depende mucho más de lo que otros opinan quizás sobre tu obra, Carlos, que lo que vos mismos entendés sobre la carrera literaria que has construido. Sí, la carrera literaria o la obra se separa de uno, empieza a tener su propio devenir, su propio rumbo hace. O sea, no, ¿cómo puedo decir? Es un dato curioso porque después viene gente, la lee años después, por suerte con los libros pasa que tardan un poco más que las películas en envejecer, un poco más, no mucho. Y entonces viene gente y habla de los libros de uno, a veces te preguntan, ¿y tal personaje? Que uno ya ni se acuerda de ese personaje, ni por el nombre, ni nada, ¿no? Me ha pasado más de una vez, y fulano, ¿qué pasó con, qué sé yo qué pasó? No sé, como que
te desprendes de ese libro. Yo creo que hay algo catártico en el sentido de sacar para afuera y olvidarse, y en ese sentido es muy eficaz una carrera literaria. Va, escribir, no la carrera literaria. No sé, a mí me parece que no es solamente poner afuera como una radiografía de uno, sino dedicársela a los otros. Es una ligadura doble. O sea, porque hay una ligadura también amorosa. Uno supone lectores, supone gente que va a compartir lo que a uno le pasa o lo que uno piensa, y eso también es una cosa que produce alivio, a mí me parece. Aunque sea imaginárselo, porque en realidad los lectores son, hasta que uno no terminó la obra, no existen. El único lector que existe hasta que el libro no está concluido es uno mismo. O sea, uno mismo lee su propio libro con su mejor o peor aparato crítico y dice, bueno, esto está bueno, esto está malo, qué sé yo, me gusta, sueña con el libro, pero no hay lectores reales. Sin embargo, yo creo que también ayuda, digamos, el hecho de esta cosa de doble ligadura en el sentido de que está dedicado a otra gente, ¿no? Como que es un bien en un sistema de intercambios, o sea, el bien cultural, ¿no? Digamos. Nosotros nos preguntamos a veces, y esto también ayuda a pensar un poco o a desmitificar un poco esta imagen que a veces es casi cinematográfica que hay en torno al escritor, ¿no? En muchas películas aparece este tipo que tiene una especie de sueño frenético y alucinógeno y escribe algo fantástico que vende libros y pasa del anonimato a la fama en cuestión de semanas. Y nos preguntamos siempre, y ha sido un tópico desde este debate, ¿de qué vive un escritor? Y casi muy pocos viven de lo que escriben o fundamentalmente de lo que publican. Esto también deconstruye un poco esta idea de la carrera literaria, ¿no? Hay que hacer Sí, mucho. no hay creo que Steinbeck decía que pensar en la carrera literaria como algo seguro es como creer que uno puede hacer negocios con las carreras de caballos, digamos. O sea, es totalmente azaroso. Y es azaroso en lo económico de una manera en que yo siempre consideré que lo que ganaba con la literatura, premios o lo que fuera, siempre era un extra. Para mí no contaba como mi profesión. Y lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo lleva. Entonces, también hacía yo la cuenta de que si yo hubiera trabajado con pacientes la cantidad de horas que trabajaba con los libros, bueno, hubiera tenido muchísimo más plata. Claro. Pero, porque lleva mucho tiempo. Hay una anécdota de Oscar Wilde que dice que estuvo toda la mañana pensando si ponía una coma o la sacaba una coma, la ponía, sacaba, qué sé yo, y al final decidió sacarla. A la tarde volvió a ponerla. O sea, Perdió y toda la eso, mañana. claro, es un poco así la carrera esta, que uno nunca está conforme porque se trata está en juego el ideal artístico. Entonces, por lo menos para muchos, no todo el mundo, pero entonces no hay tiempo que alcance, en No. realidad. No, y además es injusta totalmente, ¿no? Porque vos terminás un libro y después pasa que tenés que estar preparado para a ese libro que le dedicaste una cantidad enorme de tiempo y que dejaste de lado muchísimas otras cosas, quizás no te lo acepte nadie, o las editoriales no les guste porque te dice que no gusta, que no vende. O sea, además tenés que tener una especie de autoestima muy fuerte para soportar la cantidad de rechazos que implica, en definitiva, poder publicar un libro, ¿no? Sí, sí. El tema del rechazo
es difícil de soportar a veces. O sea, porque uno, en el libro está jugado el narcisismo de uno, obviamente también, ¿no? Y publicar cada día es más difícil, o sea, por cuestiones, en la Argentina me refiero, ¿no? Por cuestiones económicas y la escasez de papel, etc. Sí, es un tema, ¿no? Pero yo creo que nadie, salvo 4 o 5 escritores, yo creo que nadie vive de sus libros, de los libros para adultos. Sé de gente que vive de los libros infantiles, por ejemplo, y después están la gran cantidad de trabajos ligados a la literatura, ¿no? Talleres, periodismo, traducciones, etc. Pero con casi ninguno de esos trabajos uno se va a hacer millonario, precisamente. Es un camino difícil. ¿Cómo es tu método para trabajar un texto, Carlos? ¿Lo trabajás, bueno, en soledad? ¿Vas compartiendo con algún escritor, parte, fragmento? ¿Lo vas charlando? ¿Cómo es tu metodología? Yo escribo, muchas veces sé qué va a pasar en el libro y muchas veces no. Por ejemplo, ahora estoy con una novela que no sé cómo empezarla. Entonces sigo el consejo que me di a mí mismo hace 30 años de empezarla por donde se te ocurra. Claro. Yo empecé Anatomía Humana, me acuerdo, en una escena que después quedó en la página 150. Para dar un ejemplo, sí. Es como cuando filman una película, que no la filman en orden cronológico. Muchas veces lo primero que se te ocurra es lo que tenés que usar, porque es lo que está como facilitado de alguna manera. Yo, digamos, creo que es un método eficaz. Parecido a ese método, que también a veces uso, pero muy pocas, es el método de asociación libre. Escribo todo lo que se me va ocurriendo, cómo sale, no importa, no corrijo, qué sé yo. Y a lo largo, eso puede durar media hora, una hora, más de eso no suele durar. Y pasado ese tiempo, reviso, veo que de todo eso sirve, porque la mayoría de esas cosas después van a parar a la basura, digamos, ¿no? O sea, no es que uno... Claro, porque está el mito de la inspiración, que viene la musa y uno escribe, no. Como si fuese Hesíodo, claro. Yo no hice los sacrificios necesarios o por acá no viene. No quiere venir. Bueno, siempre está el famoso dicho de que es un 90% de transpiración y un 10% de inspiración, etc. Y Freud decía que siempre la inspiración lo encontró trabajando, o sea, lo encontró sentado en la silla. Porque escribir tiene como trabajo, tiene como un doble problema, porque por un lado es trabajoso, hay que concentrarse, inventar, etcétera, etcétera. Y por otro lado, sacar para afuera lo que uno es produce una enorme resistencia. Uno no se quiere ver o no quiere extracorporearse, digamos, para llamarlo de alguna manera. Entonces, pasa que le crece a uno una especie de resorte en el culo que está sentado y se levanta, uy, tengo que ir a la farmacia, se sienta, tengo que ir al supermercado, tengo que llamar a Menganito, y termina empezando a escribir a las 6 de la tarde, que es más o menos. Esto me pasa a mí y les pasa a todos. Me acuerdo de Italo Calvino en las cartas de un editor que hablaba de eso, que él tardaba más o menos 4 o 5 horas en sentarse y poder quedarse. Y es complicado eso. Es muy resistido, además. ¿Cómo
Si tuvieses que dar algún tipo de consejo, hay mucha gente acá que nos sigue habitualmente, que escribe, que tiene este oficio de escribir de manera periódica y que, bueno, no ha tenido oportunidades de darse a conocer o que sus textos, sus libros se publiquen, se difundan. Pero está el oficio, está la llama encendida. ¿Qué tips les recomendarías si entendés que la autopublicación es una alternativa, si dar a conocer a través, no sé, de redes sociales o de hacer todo un trabajo de campo de editoriales, conocer los perfiles de las editoriales para ver qué textos de los que produce, de los que escribe, se acerca o tiene algún tipo de empatía, si se quiere, con los perfiles de las distintas editoriales? Y yo iría más por ese lado, por las editoriales y por las editoriales chicas. Ahora no es tan difícil publicar, es difícil que el libro no desaparezca en el mar de los libros, Claro. porque hay montones de editoriales chicas. Digo, no es tan difícil publicar porque también a la vez se hacen ediciones de 50 ejemplares. Claro. ¿Qué opinión te merece? Ahora, ¿qué opinión te merece la autopublicación? Yo no soy muy partidario de la autopublicación porque parece como una autovalidación. Yo siempre esperé que otro diga esto vale. Si no, nunca me animo. Por eso ya jamás publiqué mi libro de poemas. Movimientos en el agua sigue inédito desde hace 40 años, 45 años. O sea, lo terminé y lo presenté, me acuerdo, al concurso Coca-Cola del año 78. Imagínense la antigüedad de ese libro. No lo ganó y yo dejé de presentarme, incluso abandoné la literatura como 10 años. O sea, tenía unas pretensiones un poco altas, digamos. El que ganó el Coca-Cola fue Fowell Ah, en ese bueno, año. tranquilo, sí. Claro, ganó el Coca-Cola y se empezó a dedicar seriamente a la literatura. Él era sociólogo y empezó a dedicar, fue como un espaldarazo, porque los premios son un poco eso, ¿no? Si uno, como un reconocimiento, pero yo no soy partidario de la autopublicación, aunque en poesía es casi Sí, un sí. sistema inevitable, ¿no? Porque Ujú. no hay público, no. Pero decías que sí, que recomendabas quizás empezar a ver, a conocer el terreno de alguna manera, a conocer el sector, es decir, qué editoriales hay, qué perfil tienen las editoriales, cuál se ajusta, qué editorial se ajusta más al perfil de mi obra. Ese trabajo sí lo recomendarías hacer. Sí, sí, sí. Ese y también, digamos, no sé si quién se ajusta más. Eso es una parte del asunto. También quién está más dispuesto y con quién tengo llegada, a quién le gusta lo que yo hago, qué sé yo, es una variedad de cosas. Bueno, es un poco lo que vos estás diciendo en realidad. Quién se ajusta más a la obra que uno hace. Eh, También depende de las ambiciones que uno tenga. Ujú. Puede esperar. Yo, por ejemplo, tampoco soy muy partidario de la publicación en online. No sé, por ahí porque soy más viejo. Para mi mujer está perfecto. Mi mujer es más joven que yo y para ella está fenómeno publicar online. A mí me da no sé qué, me parece como autopublicarme. Y el tema de las ambiciones, ¿cómo se maneja? Además que vos reunís el perfil de psicólogo, o sea que podés estar de los dos lados del mostrador opinando de como escritor y cómo se manejan las ambiciones, o se gradúan las ambiciones que uno tiene, ¿no? Es dificilísimo eso. Sí, es muy difícil y es como cualquier ideal, es inalcanzable y por eso provoca sufrimiento, ¿no? O sea, provoca depresión. Ujú.
el arte siempre es un ideal. Y como por definición, como es ideal, no es real, o sea, no se puede llegar a él. Y entonces es complicado eso, sí. Pero no tanto como psicoanalista lo pienso simplemente como que ocurre así, que uno tiene ambiciones y rara vez las cumple, digamos. O sea, o a veces sí también. Y eso es un problema, porque las cumple y después ya está. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Ya llegué. Ya llegué. Por suerte no pasa eso, pero podría pasar. El tema de la formación de los escritores, ¿no? Porque si bien uno no construye esa carrera como se construye académicamente, una carrera como psicólogo, como abogado, como arquitecto, sino que es un poco autodidacta la construcción de la carrera literaria. Sin embargo, entiendo que el escritor debe formarse, ¿no? Debe entender por lo menos las reglas del propio idioma que maneja. Eh, ¿Cómo lo entendés, este perfil de formación de un escritor? Y básicamente leyendo. Yo no creo en otra cosa. Eh, yo creo que de tanto leer, Freud decía que uno hacía en activo lo sufrido en pasivo. Supongamos, viene el médico a ver al nene, el nene está enfermito, qué sé yo. Entonces viene y cuando el médico se va, ¿qué hace el nene? Juega al médico. O sea, cuando uno lee mucho, después termina escribiendo. Parece Claro. de perogrullo, porque sé que no es así. Hay mucha gente que lee muchísimo y no termina escribiendo. Pero a mí me pasó eso, qué sé yo, como que en algún momento era como, esto me gustaría hacerlo a mí también. O sea, como, eso estaría bueno, qué sé yo. A los 17, 18 años, yo leía poesía en esa época, no leía narrativa. No sé bien por qué, que después cambié, pero, o sea, cuando me recibí en médico y dejé la literatura como 10 años, después cuando retomé, fui por el lado de la narrativa. No sé qué pasa con eso. O sea, por qué abandoné la poesía, pero fue como natural. ¿Puedo Pero, preguntar? ¿cómo? Ahora en un ratito, ahora abrimos, en unos minutitos abrimos los micrófonos para que puedan preguntar. Sí, sí, en un Ah, bien, ratito. bien. Perdón, Sí. Carlos, decía, sí. No, decía que para la formación yo creo en eso. Yo no tuve experiencia prácticamente de taller, hice nada más que 4 meses con Alberto Laiseca. Es decir, yo era psicoanalista, un señor psicoanalista con 2 hijos de 35 años y que escribía en las vacaciones. Y nada más. Llegaba marzo, me ponía la ropa de psiquiatra y Era como un hobby, lo tenía un hobby de verano, un pasatiempo. claro, era un hobby ligado a una profunda necesidad en realidad. Ujú. Yo tuve como, no sé si se acuerdan de una película que se llamaba Pieza inconclusa para piano mecánico, una película de Mijalkov de hace mucho, donde un señor de unos 30, esa película yo la vi cuando tenía 35, un señor de unos 35 entra en una crisis, está en una dacha rusa con amigos ahí tomando vodka, festejando, qué sé yo, y entra en una crisis vital terrible cuando se da cuenta de que no cumplió ninguno de los ideales de su vida. O sea, se casó con la mujer que le convenía, no con la mujer que amaba, en lugar de ser artista, no sé qué, no me acuerdo en qué se había convertido. Entonces, el hombre este se sienta en un momento medio borracho y empieza a decir, bueno, a esta edad Jesucristo ya era Jesucristo y Pudovkin no sé qué había hecho y Napoleón era general y qué sé yo no soy nada. ¿No?
se quiere ir a suicidar, así directamente, ¿no? Se va caminando hacia el río, viene la mujer atrás, por suerte esta mujer no enamorada, pero sensata, le dice, salí, Piotr, que te vas a resfriar, lo saca del río y bueno. A mí esa escena me partió la cabeza, porque yo dije, yo tampoco soy feliz así como estoy. O sea, siendo psicoanalista, ¿no? Me iba bien, tenía mis hijos, mi familia, pero entonces, como no conocía a ningún escritor, mi único vínculo con la literatura era el diario de poesía, que no sé si sigue, creo que ya no se edita, no se publica No, más. me parece que no, sí. Y ahí en el diario de poesía me encontré con una entrevista a Alberto Laiseca. Y Alberto me pareció un tipo humilde, modesto, porque tenía yo el prejuicio de que todos los escritores estaban como montados al caballo, qué sé yo. Y nada, empecé un taller con él que duró poco porque no me daba el tiempo para escribir para el taller y para escribir para el concurso Planeta, que era mi objetivo. Un objetivo totalmente psicótico, porque yo no existía. Ya me quería Humilde, ganar el Planeta. humilde tus objetivos. Pasaste del Coca-Cola al Planeta sin escala. Mi adicción a los premios ha sido una maldición, una bendición y una maldición a la vez. Sí. Cuando los ganás está todo fenómeno, pero después, todas las veces que no los ganás, no está fenómeno. Claro, me imagino. Sí. La mayoría, ¿no? Porque no es tan fácil. Uno piensa, bueno, ya se ganó este, se ganó. Yo pensaba así cuando empecé. O sea, bueno, me voy a ganar otro más. Ya después no era fácil ganar los premios. Y fui a lo de Alberto, y Alberto lo que hizo que me resultó muy bueno, aparte de que Alberto es un tipo macanudísimo, es como que me dio permiso para salirme de mi traje de psicoanalista y de papá de familia y de qué sé yo, y ser artista. Ahí todos eran artistas. Yo, digamos, desentonaba un poco, pero es como que me dio como una validación, un permiso, y nada, y ahí empecé a escribir Anatomía Humana. Mi primera novela, que finalmente, no en la primera edición, pero en la segunda sí ganó el Planeta. Pero bueno, qué sé yo, fue hace mucho. Te escuchaba y hablabas, bueno, de esto de la formación. Uno, en este sentido, uno intuye o infiere en base a lo que te escucha, que tu gran formación como escritor no viene de la literatura, sino de tu formación como psicólogo, o sea, viene de, quizás tu fuente mayor de inspiración es Freud o no. No, en general, no sé, viene de la vida, viene de la cabeza de uno, pero los pacientes normalmente no aportan un material del que yo suelo usar, digamos, para escribir. Porque es la gente que se psicoanaliza, sobre todo en la Argentina, es gente común, neurótica, que sufre por cuestiones amorosas, o por depresión, o por ansiedad. Nunca me aportaba nada especialmente interesante. Freud o la formación psicoanalítica y psiquiátrica, por ahí sí, porque te enseña cómo funciona la cabeza, cómo funcionan los sentimientos, le da una base teórica a eso. Pero yo creo que básicamente la literatura viene de la locura de uno. O sea, de la imaginación. La imaginación es algo muy bueno y a la vez algo muy malo. ¿Qué sé yo? Parece un chiste, pero ayer a la noche tuve una pesadilla y me caí de la cama, ¿no? O sea, soñé con un tigre, no sé, el tigre me atacaba, no me maté porque hay una sombrita.
O sea, la imaginación, como, digamos, decía Cortázar al principio, esto de revolver la comida, es muy buena, es muy interesante, pero también puede ser una maldición y hay que sacarla para afuera. O sea, es un poco así, no viene tanto ni de los pacientes, ni de las lecturas. No. Yo creo que la literatura viene de algún lado misterioso y de una necesidad. O sea, y con esto, después de esta pregunta, le digo, aviso ya a Lucía para abrir el micrófono a la gente. Escuchándote, Carlos, casi que es catárquica también, ¿no? La literatura, o la escritura, más que la literatura. Casi que... Que es catárquico, haces una catarsis, o sea, pones en papel o en palabras lo que a veces la imaginación te induce o te motiva a hacer, ¿no? Sí, es catártica, sí, es... Una necesidad, lo planteaste vos como una necesidad. Claro, sí, es catártica la literatura, es una construcción un poco más que catártica, para mi gusto, porque respeta las normas del arte. O sea, catarsis en griego, cuando estudias medicina, aparece en la historia clínica catarsis y diuresis. O sea, si cagó y meó el paciente. Sí. Yo ahí aprendí que catarsis era eso, cosa que me resultó bastante chocante. Yo pensaba que era una palabra elegante, catarsis, parece que no es tan así. Pero, digamos, por más catarsis que vos hagas, más allá de eso, tenés que seguir las normas. O sea, las normas, quiero decir, tiene que ser bueno. No alcanza que sea una catarsis. Claro. O sea que, me saqué ese tigre que me perseguía, ya no me persigue. No, hay que darle un formato que haga que a otro le llame la atención eso. Claro. Hay normas del arte, digamos, en juego. Y la última, y ahora sí, Libero, ¿qué pasa cuando no podés poner en el papel esa necesidad? ¿O por qué causa pasás un tiempo largo sin escribir? ¿Te genera algún tipo de culpa? ¿Te sentís mal? Y sí, un poco sí. Sí, por eso lo de las pesadillas, por ejemplo. Cuando en temporadas en que escribo menos, es más común que esté angustiado, cosas por el estilo. Te Pero persigan más tigres. hacer un deber, o sea, no es que me siento obligado a escribir. Yo creo que uno tiene un número finito de obras que va a escribir y ahí termina. Y hay algunos que para mí, mi modelo de escritor es un escritor no de 40 libros, sino más bien de 5 o 6. Yo ya me pasé un poco. Pero porque después se entra otro para plagiar, se repite, es más difícil y también tiene menos ganas porque es un flor de trabajo y ya lo hizo muchas veces, muchos años. Entonces, sí, cuando no escribo me siento mal, pero a veces no escribo. Simplemente como que... Está muy bien, está muy bien. Bueno, Lucía, sé que hay mucha gente con ganas de hablar, de preguntarle a Carlos o de hacer algún tipo de comentarios. Vos me dirás con quién arrancamos, si hay alguno anotado, si no, bueno, quien No, igual tenga. había tomado la palabra en un momento Beatriz, me parece, Ah, sí, Beatriz. Ahora sí, Beatriz, si podía puede ser preguntar. una... igual acá tengo a Sí, Gustavo Mariño. La novedad de que todos, veo que el plan económico es un gran planteo, digamos que, Se entrecorta un ¿no? poquito Sí, hay tu. que cómo hacer para Se te entrecorta un poco, ahí Lucía, a vamos vos. a dar igual la palabra a preguntan también cómo corregir una obra, entre otras preguntas. Bueno, arrancamos por Beatriz, ¿te parece? Ahí, Beatriz Elena Polti. Beatriz Elena Paul. Disculpe, yo no podía entrar, entonces he metido la pata recién.
con respecto a la estructura de esta charla. Bueno, que vaya Gustavo, por favor, entonces. No hablo No, no, tanto si no. está mal mi No, pero conectividad. yo sí Sí, que no, no. quiero hacer Va. algún comentario, Sí, ¿no? sí, sí. Beatriz, sí. Con respecto, yo le comento, porque, bueno, me gusta mucho todo lo que dijo. Yo también soy psicoanalista, pero bueno, lo voy dejando en la medida en que uno va poniendo la libido en otros lados, ¿no? En este momento a mí me está apasionando mucho la lectura y la escritura, y yo he aprendido muchísimo, muchísimo con los talleres literarios. Creo que no hubiese avanzado absolutamente si no fuese porque el trabajo del escritor es muy solitario, ¿no? Así que bueno, si ustedes tienen en la balandra un taller literario, porque hago más de uno, ¿no? Y cada uno te aporta un punto de vista diferente, pero taller, donde uno lee los textos, ¿no? Ahí vienen las correcciones y después uno tiene que aprender a corregir sus textos, que es la gran tarea. Como decía Stephen King, escribir es humano, corregir es divino. Bueno, Beatriz, gracias. Sí, en la fundación hay mucha propuesta de talleres y de cursos. No sé si Carlos querías agregar algo a lo que dijo Beatriz. Sí, a mí me parece muy piola lo de los talleres porque casi todas las artes se enseñan, o sea, las artes se enseña la parte técnica, cuando uno estudia música o pintura, y no sé, nunca entendí bien por qué en literatura no ocurre eso. Bueno, no ocurría. En realidad, en Estados Unidos hay universidades donde está la carrera de Creative Writing y nada, enseñan a escribir. Y está bueno eso porque te ahorra tiempo. O sea, a mí me costó muchísimo aprender ciertas técnicas, o sea, o aprender qué quieren decir ciertas, sí, ciertas cuestiones técnicas son complicadas y está bueno que alguien se las enseñe a uno. Aparte de que el taller también ayuda a sostener la propia obra, o sea, los otros talleristas, ¿no? Bueno, Gracias. ¿vamos con Gustavo? Ahí está. Ahí se te escucha perfecto ahora, Lucía. Genial. Sí, ¿vamos con Gustavo? Disculpe. Dale. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estoy escuchándolo atentamente y acá estamos con el tema de la literatura, de la escritura, pero el tema de que usted es psicoanalista lo relaciono, ¿no? Está muy, muy ligado a todo esto, ¿no? Entonces, cuando usted dice que escribe y por ahí el rechazo es duro de tomar, ¿no? Yo escribo aficionadamente y por ahí el rechazo lo manejo mejor, pero lo que más me duele es la indiferencia. ¿Y cómo hacemos en este tiempo donde la literatura no goza principalmente de la atención de la mayoría, ¿no? No te entendí, en algún momento se perdió el audio. ¿Qué Ah, hubo? perdón, ¿ahí me escucha? Sí, bárbaro, Gustavo. No, decía que cómo hacemos, usted en algún momento dijo del rechazo, de lo que cuesta el rechazo cuando uno escribe, ¿no? Sí, De lo pesado. Y yo decía que, bueno, yo soy un escritor aficionado y lo manejo mejor al rechazo. Lo que sí me cuesta más es manejar la indiferencia y justamente estamos en un tiempo donde el escribir o la literatura no es un consumo mayoritario, ¿no? ¿Cómo manejar eso? y es muy difícil porque es cierto, la literatura hace mucho tiempo que compite con las pantallas, no es un consumo mayoritario y más con el auge del streaming y de Netflix y compañía. Y sí, yo creo que a los escritores de a poco nos va a ir pasando lo que les pasó ya a los poetas, que se leen entre poetas. O sea, y es inevitable.
la literatura o la escritura es una forma de transmisión de información un poco lenta y trabajosa. Leer, yo siempre me acuerdo que había un documental donde un señor se paseaba por una biblioteca, ¿no? Una biblioteca que tendría 4 estantes de alto, y caminaba y decía, bueno, acá son 10.000 libros, esto es lo que va a poder leer una persona en su vida. Leyendo, no sé, como a razón de 200 libros por año, que no es poco, digamos, pero es un método viejo en algún sentido, pero creo que tiene un valor enorme porque uno tiene que reproducir lo que lee dentro de su cabeza, imaginárselo. Entonces me parece mucho más activante, mucho más saludable que recibir pasivamente las imágenes, ¿no? O sea, de cualquier índole que sean. Yo creo que escribir en ese sentido es escribir y leer, obviamente, sigue valiendo, digamos, pase lo que pase. Sí, gracias, Gustavo. Rosalía le toca Me ahora. gustaría... Sí. Sí, Rosalía. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me Perfecto, escuchan? Sí. perfecto. Gracias. Bueno, yo escribo cuentos, no escribo muy seguido, escribía mucho más antes. A mí también me pasó que seguí una carrera y después, bueno, abandoné y ahora estoy volviendo a escribir con bastante asiduidad. Y le quería preguntar al invitado, ¿cuál es su mayor dificultad al escribir una novela? Y sobre todo, porque yo a veces pienso que escribo cuentos porque no sé escribir una novela. Es como si yo la novela la tuviera muy idealizada porque se me complica, se me complica desarrollar la trama, ¿no? Y le quería preguntar cuál es su método para, o cómo construye los personajes, es decir, y también cuál es su mayor dificultad al encarar una novela, o se le presentan, digamos, las diferentes ideas, o sea, a través de las distintas novelas fue presentándose diversas dificultades, es decir, no sé si soy clara, es decir, ¿cuál es la mayor dificultad que usted enfrenta al encarar una novela como tal? Y la mayor dificultad es sentarse a escribirla. No importa lo que escribas, si escribís cuentos, novela, lo que sea, yo sigo fielmente el slogan de las zapatillas Nike, just do it. O sea, sentate y hacelo, no importa. Para mi gusto no hay, no hay una diferencia estructural que inhiba que uno haga una diferencia muy grande entre las novelas y los cuentos. Muchos cuentos son novelas por Borges, por ejemplo. Según Piglia, eran como novelas como compactadas, muchas de las de Borges. Como si le hubiera dado pereza terminarla o alargarla, o, como Borges decía, no le gustaba que se leyeran de ripios, ¿no? de zonas muertas. Pero respecto, el otro problema que hago con los personajes y ya yendo más específicamente a la novela, es muy variado. O sea, yo no tengo hay gente que sabe cómo va a terminar la novela y la necesita como una condición, gente que no sabe nada y también lo necesita como una condición, dejarse llevar por el flujo del texto. Yo creo que ocurre un poco de las dos cosas. O sea, la coherencia de los personajes o cierta te va llevando y también te va llevando la historia misma. O sea, no hay, como podría decir, posibilidades de que porque uno no tiene que traicionar la verosimilitud. O sea, lo habrán escuchado ya que cuando uno empieza un libro, establece una especie de pacto o de acuerdo con el lector,
de que el libro va a ser así, en este ambiente. Si es un cuento de hadas no va a haber semáforos, por decir, qué sé yo, como que tiene una coherencia. Ese pacto que se establece hay que mantenerlo. Pero, ¿dónde te lleva el pacto? Es el asunto a veces. O sea, porque a veces te lleva a resultados en general que te sorprendan a vos mismo. Y eso es una de las grandes cosas de la escritura, porque, digamos, uno es su primer lector. Ahora, si el libro es muy previsible, uno es un primer lector que se aburre. Uno no se puede aburrir con su libro. Se tiene que divertir, porque si no se divierte uno, el otro tampoco se va a divertir. O sea, el lector verdadero, digamos. Entonces, yo creo que hay que dejar a medias que el devenir propio de la historia y de los personajes conduzca la novela. A veces uno tiene el final, a veces no. Hay finales abiertos, qué sé yo, hay de todo, ¿no? Gracias, Rosalía. Quiero dos comentarios. Uno, acabo de hablar por WhatsApp con Silvia Hoppenheim. Recién está llegando a Aeroparque, venida de Corrientes. Pide mil disculpas. Te agradece a vos, Carlos, a todos los que están acá presentes. Pero bueno, por cuestiones obvias se le complica estar presente. Ya quedamos, por supuesto, no va a pasar mucho tiempo para que Silvia esté de nuevo invitada en otro encuentro de este ciclo de charla-debate, así que bueno, una pena, pero bueno, cuestiones, lo veníamos viendo con ella ayer, hoy, existía esta posibilidad, la inclemencia del tiempo y la postergación de su vuelo de Corrientes a Buenos Aires provocó que no estuviese hoy presente, pero bueno, quería hacer este comentario, era una de las invitadas, por supuesto, y correspondía esta aclaración, así que bueno. Y después lo otro, porque vi que estaban preguntando en el chat, para preguntar, para ordenarnos un poco, hay una reacción abajo, ahí veo algunas que están con la manito levantada, para así yo voy viendo quién quiere preguntar y bueno, y vamos dándole la palabra. Creo que Sí. está Elena Fraboschi, ¿no? Sí, sí, Luciana. sí, está Elena. Está Elena, Vale y Nora. Y ahora Ahí se sumó está, Luciana, veo, en ahí lista. está No sé Luciana. cuántas preguntas más se puede abordar. Por las dudas también, Gastón. Y depende Sí, la paciencia de Carlos, pero podemos ir hasta 7:20 más o menos, ¿no, Carlos? ¿Cómo lo ves? Perfecto, y si quieren un poco más, estoy encantado. Me Qué encanta grande, lo de Carlos. literatura. Qué bueno, grande, Carlos. Quería agradecerle a Carlos por la respuesta. Muchas gracias. Gracias a vos, eh, Rosalía. me pregunto si usted alguna vez se encontró en su experiencia o pensó en, en situaciones donde la imaginación completamente se desvía de lo que podríamos llamar la temática actual o la temática corriente. Por ejemplo, hablemos de Kafka, ese informe a la academia escrito por un perro, o la máquina de escribir que termina matando al prisionero, son ejemplos de imaginación que no tienen en realidad ningún correlato evidente con lo que eran los temas de la época. Y mi problema es precisamente, no digo, que tengo, mi tipo de imaginación me presenta escenas que no tienen nada que ver con lo que yo llamaría la temática corriente. No son política comprometida, no son romances, no son nada. Entonces, ¿tiene alguna respuesta para eso? ¿Tiene algún comentario? Sí, Creo no ser psicótica porque soy funcional, o sea, no es una imaginación psicótica, pero se me acerca. está muy bien. Es un buen camino. Sí, el informe para una academia y la otra se llamaba la colonia penitenciaria. En la colonia penitenciaria se graba la sentencia del reo con agujas en la piel, con lo cual lo matan.
todo eso yo no sé si no tiene que ver de una manera indirecta con lo que vino más tarde, ¿no? Imaginen que estas cosas, o sea, el ciclo de novelas de Kafka, que Kafka los escribió más o menos en la década del 20, vinieron precedidas por los cuentos, la Metamorfosis y un montón de otros cuentos, los del médico rural, etc. Y yo no sé si no se adelantaba a su tiempo. Para los surrealistas, que son los que rescataron a Kafka, los que en realidad lo hicieron famoso fueron los surrealistas, porque Kafka, vieron que quería quemar su obra, le dijo a Max Brod que la destruya, etcétera, etcétera. Los surrealistas vieron en Kafka lo que pasó con el nazismo, lo que pasa con la burocracia y lo que pasa con el espantoso sentimiento de culpa que tenía Kafka, ¿no? Hay un cuento que se llama La culpa incluso. Pero yo creo que uno toma como caminos colaterales, o sea, como tangenciales respecto de la realidad. Hay gente que aborda directamente la realidad. Yo no puedo, a mí no me sale eso. Pero eso no quiere decir que no esté relacionado directamente con la realidad. Es como cuando, por ejemplo, que a mí siempre me causa un poco de gracia cuando los críticos de cine dicen que, por ejemplo, la primera versión de La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, una película de los años 50, algo así, tenía que ver con la Guerra Fría y el peligro de los rusos y qué sé yo, ¿no? Como reflejaba temores inconscientes, etc. Quiero decir, todo lo que hacemos tiene que ver con nuestra época. No hay forma de escapar de eso. Pero podemos tomar caminos indirectos, no ir directo al grano. Hay otra gente que, bueno, elige la realidad real, ¿no? Gracias, Elena, ¿eh? Vale, Shafshed. Estás muteada, Vale, ¿eh? Ahí, ¿ahora está? Sí, sí. Llegué tarde, mil disculpas, encantada. Te hago una pregunta, Carlos, porque llegué tarde y tilde tarde que tomaste el tema de poesía. Yo escribo poesía y escribo prosa poética. Y recién dijiste que abordar la realidad, que uno o vos no abordás la realidad. Yo abordo mi realidad. En este momento, por ejemplo, estoy con un tema y me estoy ayudando con un equipo, con Daniel Gebel, capaz que lo conoces, y estoy con Daniel Gebel, es un escritor. Y estoy basándome y ayudándome con ensayos para escribir, pero el tema es que, vos decís que la poesía últimamente volvió a hacer furor, no entiendo cómo, por lo que mis hijos, que están comprando muchísimos libros de poesía, y cómo se pasa de un ensayo, yo estoy en este momento con Diario de un duelo de Bartés, o sea, introduciendo con mi texto para poder... Y el tema es cómo llego, cómo llegás vos, o sea, tengo millones de talleres encima mío, soy abogada y me dedico más que nada al psicoanálisis aplicado al derecho, o sea que busco caminos diversos y diferentes. ¿Cómo llega uno a hacer un ensayo? ¿Cómo llego? ¿Quién me da una tutoría, una ayuda a poder encaminar todos esos, como esas esquelas sueltas que hacía Bartés? No sé si lo has leído alguna vez. Yo nunca pude escribir ensayo. Cada vez que lo intenté me salió mal. O sea, no lo intenté varias veces, pero nunca me pareció demasiado interesante lo que pensaba. Sí me parecía más interesante lo que me imaginaba. Y la verdad que no sé cuál es el camino. Están los fragmentos, ¿no? Los fragmentos de un discurso amoroso, etcétera, que es un modelo de pensamiento, un modo de pensamiento. Justo ahora estoy leyendo un libro de Laurent Binet que se llama El séptimo relato o algo por el estilo, la séptima función del relato, que habla de la muerte de Barthes, que lo atropelló un auto en la calle.
Y qué sé yo, es como que los franceses tienen su adicción a los ensayos y a la cultura y hay un entorno que les facilita, me parece a mí, como producir, es como que fabricar ese tipo de textos. Y aparte es un entorno donde hay por lo menos 10 o 15 genios o semigenios, como Barthes mismo, que escriben, pero cómo se hace, no sé. Para mí siempre fue un misterio. También en psicoanálisis, jamás escribí ningún artículo psicoanalítico. Gracias, Vale. Sí, vamos con Nora. Hola, Se van sumando las manitos. Sí, veo. Está- Brevedad, lo único que pido es brevedad. Al punto. Lo mío es breve. Buenas tardes. Quería preguntarle a Carlos, leí hace poco un artículo donde hablan que hay escritores que han empezado a escribir utilizando inteligencia artificial para producir las novelas más rápido. ¿Qué opinas de eso y lo usarías? Gracias. De nada. Veo que hay literatura sobre la inteligencia artificial. No me puedo acordar ahora, pero hace no mucho leí un libro donde hay un robot en la casa, qué sé yo, bueno. No creo que se pueda usar demasiado la inteligencia artificial para escribir una obra creativa, o sea, porque me suena que hay algo como esperable en los algoritmos. Es como la diferencia entre probabilidad y posibilidad. Supongamos, la posibilidad de ganarse la lotería es baja, la probabilidad es alta, y yo calculo que, pero sin embargo, la posibilidad puede ser verdadera y puede ser ahí donde está la chispa genial o la chispa creativa. O sea que yo no creo que con inteligencia artificial se llegue muy lejos, no creo. Seguramente me van a desmentir dentro de 5 años cuando otra Deep Blue le gane a otro Kasparov o cosas por el estilo. Pero eso no es imaginación, eso es cálculo puro y duro, así. La violencia de ese cálculo, la capacidad, digo, la violencia por la capacidad espantosa que tenía esa máquina de predecir todas las jugadas, que era inhumano. Pero escribir todavía está lejos del ajedrez, así que... Gracias, Nora. Vamos con Luciana Fernández. Estás muteada, Luciana, Perdón. No, me impactó mucho, un gusto. Esto de la doble vía de la imaginación me lo dijo a mí justamente una psicóloga a partir de los terrores. Me impactó mucho ese comentario. Es así, muy manejable. Y la pregunta tiene que ver con digamos, cómo te llevas con la cuestión, digamos, de la difusión, que se sabe que, bueno, las editoriales tienen sus equipos de prensa y demás, pero me parece que se va imponiendo como una necesidad de que los autores colaboren de manera bastante activa en esto, y esto también lleva mucha energía y mucho tiempo, y ciertos saberes que no todos los manejan, ¿no? Sí, yo lamentablemente no me ocupé bien de mi autodifusión, digamos. No participé de muchas reuniones ni de muchos cócteles. Tenía mi otra profesión. En general los psicoanalistas trabajamos hasta las 8 o 9 de la noche y esa era la hora en que la gente se reunía. Entonces, cuando a los 6 meses me veían, me decían, no, mira, ¿quién está acá? ¿Qué sé yo? Siempre estaba llegando por primera vez a las reuniones, ¿no? Y hay gente que aparte le sale naturalmente bien. Yo tengo más bien tendencia a la timidez y no soy muy hábil para manejar, pero entiendo que habría que hacerlo
así como que me recomendaron, por ejemplo, cuando me inicié como escritor, me recomendaban escribir en algún suplemento, pero si escribía en algún suplemento o hacía algo así, no escribía los libros, o sea, porque aparte tenía que trabajar y tenía 2 hijos, qué sé yo. Tengo 2 hijos todavía, por suerte, pero también por suerte ya son grandes. Pero quiero decir, es importante hacerlo, es importante manejarse e ir a esos lugares y escribir y hacerse conocer. Porque la gente siempre es de memoria corta. O sea, se acuerdan de lo que vieron hace 4 días y después, chao. Y bueno, pero cada uno se tiene que resignar a lo que le tocó. Gracias, Luciana. Vamos con Elsa Scarinci. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Carlos. Mi pregunta va más, o consulta, va más a la producción en sí, ¿no? Yo hice hace poco una novela, un policial, y yo me decía a mí misma, yo debo ser muy mala escritora, porque yo me enamoro, quiero a mis personajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el policial hay un par de escenas de tortura y me costaba muchísimo escribir eso, porque no los quería lastimar, pero bueno, correspondía al hilván de la historia, ¿no? Y ahora estoy con otra novela que es un drama en sí, y que por ahí digo, ay, pobre chica, le pasan tantas cosas, y digo, no, yo debo ser malísima, porque me parece que a un escritor no le tendrían que pasar estas cosas. Todos somos malísimos. Todos los escritores somos malísimos. Y la maldad, así como depurada, va a los libros, no va a la vida. Yo siempre me acuerdo que un paciente me decía, usted parece muy bueno, pero es malísimo. Así, cuando empezó a ver mis libros, pero es así, sale lo que sale. Hay que bancárselo, digamos, no... Pero ¿cómo te desprendes del personaje para hacerlo pasar por esas situaciones? No, por ahí no te desprendés, por ahí la sufrís con el personaje también. Depende, pero yo escribí una novela sobre la dictadura, que se llama La Pasión de María, y a María le pasa de todo, y le hacen de todo. Y yo la escribía llorando, pero literalmente, no estoy diciéndolo como si llorara. No, me sentaba a escribir y empezaba a llorar. Entonces no estoy tan mal. ¿Qué? No estoy tan mal entonces, ¿es así? ¿Es así ser escritor? Yo creo que sí. Sí, a mí me pasó eso, porque con esa novela, ¿no? Con las otras no, porque esa novela no era un juego, esa novela había ocurrido. O sea, cuando fue la dictadura, yo tenía 23 años, digamos, en el 76. Me tocó vivirlo muy de cerca y fue de verdad. O sea, la literatura nos salva dándonos esa oportunidad de jugar. O sea, la literatura es como un como si. Dale que jugamos a tal cosa y que vos sos, qué sé yo, como hacen los chicos cuando juegan, ¿no? Que se distribuyen roles. Pero hay veces que no es un como si. A veces fue de verdad. Entonces, no tenés escapatoria. Gracias, Elsa. Bueno, el turno ahora de Cristina. Gracias. A vos. ¿Cómo les va? Hola, Cristina. ¿Qué tal? Hola, Carlos. Encantada. Quiero contarles un poquito porque Carlos hablaba de lo azaroso de la carrera, de lo azaroso del camino del escritor. Yo quería ser periodista y después estudié fisioterapia. Y toda la experiencia de los hospitales y con los pacientes me ayudó a entender el dolor humano. Y después, en una profunda depresión, mi psiquiatra me mandó a hacer un taller. Y en ese taller nació mi primera novela.
Y la segunda la mandé a un concurso, así como Carlos, la mandé y salí finalista del Premio Planeta. Y después vinieron 5 más. Y sin embargo, lo que yo más quiero es mi taller de escritura como resiliencia. Se llama El Club de la Cicatriz y viene gente muy herida. Y capitalicé la experiencia de que se podía escribir una novela llorando desde un taller. Y después vinieron los premios, el reconocimiento, pero el mayor reconocimiento es poder llegar a los otros. Desde la novela, desde la escritura o con una historia. Escribí El oso de Carantania, recién había una señorita que preguntaba sobre los personajes. 47 personajes, desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. Yo creo que los espíritus hay un inconsciente colectivo que nos está guiando, porque saber lo que siente alguien en la trinchera, ante la muerte, ante la nieve, ante el dolor, las pérdidas, el desarraigo, mis abuelos eslovenos creo que me lo dictaron, el desarraigo de cruzar el mar y dejar todo atrás y empezar de cero. Creo que somos un resultado, los seres humanos, y ese resultado, escribiendo, a veces nos salen novelas. Es un placer estar ahí con ustedes de acá, desde Córdoba. Carlos, querías... Sí, no sé bien cuál es la pregunta. Es un comentario, más que nada. No, le estoy comentando, estoy corroborando sus palabras desde el comienzo, de que decía lo azaroso, y de que los personajes aparecen y uno los sigue. No siempre es al revés. Estoy corroborando sus palabras. Sí, es un poco así. Algunos uno los maneja un poco más que otros, y algunos son más rebeldes. Pero bueno. Había, ¿cómo se llamaba? Ian Foster, el que escribe, E.M. Foster, un escritor inglés, el que escribió, si no me equivoco, Pasaje a la India o Una habitación con vistas. Todos esos libros después los filmó James Ivory. Bueno, el caso es que Foster agarraba a todos sus personajes imaginariamente, los ponía contra la pared y decía, no jodan, como, pórtense bien. Pero bueno, qué sé yo, costumbre que tiene cada uno por desesperación. Gracias, Cristina. Ahora es el turno de Alfonsina López. ¿Se me escucha? Sí, perfecto, Alfonsina. Perfecto. Bueno, hola. Mucho gusto, Carlos. Yo tengo una consulta que va más por el lado del aspecto editorial, que ya veníamos hablando antes. Yo hace poco escribí una novela y empecé a hacer toda esta búsqueda que decíamos, el catálogo, ver cuál editorial puede venir con mi novela, pero me llamó la atención que la gran mayoría de las editoriales que encontré, pequeñas, medianas, grandes, no tenían ningún número de contacto para mandar un manuscrito, como que la minoría. Y se decía, no sé si será verdad, que lo que hacen es extenderse hacia un escritor que ya tenga un cierto nivel de autodifusión, pero que no aceptan cosas así mandadas de la nada por gente que no tiene ningún reconocimiento. No sé si es así, es como, por ahí va mi consulta, de si conviene mandar y probar si no es así el caso, o si hay que tener un movimiento de difundirse primero y contactar después. Es que difundirse sería a través de la publicación de los libros, porque ¿cómo te vas a...? No se me ocurre otra forma de difusión. Y sí, es bravo publicar, o sea, yo creo que hay que buscar editoriales amistosas. Habría que ir a la Feria de Editores Independientes mucho tiempo y sentarse a hablar en los stands con los que... y entregar en mano el manuscrito, no dejarlo, porque es como
tirar ropa, un poco menos, y entablar diálogos, ver qué quieren, qué publican, qué dicen. Hay editoriales que funcionan incluso como pequeños clubs sociales. O sea, que tienen un manejo, digamos, social interesante, que da mucho apoyo afectivo a alguien que recién empieza, porque esto es un medio difícil. Todo el mundo quiere ser escritor. Es así. No. Entonces, hay mucha competencia y entonces no está mal que a uno lo apoyen, pero yo iría sobre todo así a ferias de editores independientes. Hay como 200 sellos, creo. Publicaría. Autores muy consagrados publican en editoriales muy chiquitas, porque se cansaron de las editoriales grandes que te publican, pero después no le prestan atención suficiente al libro y el libro muere. Qué sé yo, hay de todo. Gracias, Alfonsina, ¿eh? Vamos con Juan Pablo de Luca y cerramos después con Fabiana. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos. ¿Qué tal? Es mi primera participación con La Balandra. Gracias a todos. Yo pensaba en el motivo del encuentro hacia esto que ahora estaba hablando Alfonsina y un poco se empezó a conversar de, a ver, así, digamos, gestionar la carrera, no tanto lo que estuvimos conversando más, que fue sobre cómo escribir. En mi caso, yo estoy cercano ya a los 60 años, pero soy un joven escritor, empecé a escribir hace unos 5 años atrás, ya tengo 4 novelas publicadas. Obviamente que lo hice por autopublicación, quizás por mi urgencia, por la edad, si bien, como digo, como escritor soy joven, tengo ya varios años y no podía esperar quizás todos los elementos de filtros y de y decisiones editoriales. Publiqué una primera que fue como una aventura, la novela y una aventura personal mía como escritor. Siempre había sido un gran lector, ¿no es cierto? Tuvo su repercusión en una novela corta de 200 páginas y algunos me preguntaban por ciertos personajes ¿qué vas a hacer? ¿No lo vas a continuar? ¿Da para continuar? ¿Qué sé? Bueno, terminó siendo una saga que tiene como hilo conductor el fútbol, pero si bien el fútbol es quizás el nexo o el telón de fondo, yo digo, a ver, esto lo puede leer cualquiera, como uno, no sé, podía ver, no sé, Doctor House sin ser médico, ¿no es cierto? ¿A qué voy? Que de pronto termine a lo mejor con notas en espacios deportivos y no logro la inserción literaria. Yo vivo en Junín, no es lo mismo, todos sabemos que sí o sí la mayoría de los sellos o de que la visualización, lo que sea, pasa desgraciadamente por capital en todos casos. Y creo que es lo que quizás le puede estar ocurriendo a muchos de los que estamos aquí, que son escritores, un poco esa mecánica. ¿Cómo hago para que me visualicen si yo no de pronto tenía la posibilidad de autopublicarme? También di lugar al ebook. En pandemia liberé gratis mis primeras 2 novelas. Sé que eso es controvertido, que mucha gente no lo acepta, que el arte se tiene que pagar, pero bueno, yo en un caso tan complejo como era la pandemia y las cuarentenas, las liberé. Conclusión, de una de las novelas tuve más de 40.000 descargas. Si fuese en papel sería un bestseller. Pero bueno, es todo muy, muy complejo, me parece, y yo creo que sí, quizás está dado porque hay tanta cantidad de personas que queremos ser escritores, tengamos quizás mejor o peor calidad. Ahora abierta la Feria del Libro, ha funcionado. O sea, me hubiese gustado haber extendido más, quizás, si bien la charla ha sido muy hermosa y les agradezco,
más hacia ese punto de vista, hacia la gestión, como decía un poco el debate, hacia cómo gestionar una carrera literaria. Más allá que después, bueno, no todos, por una cuestión lógica de pirámide en cualquier disciplina de la vida, son muy poquitos los que pueden aspirar a estar en el vértice, ¿no es cierto? Sí, bueno, un poco lo mismo que le comentaba antes a Griselda, creo que llamaba, ¿no? Alfonsina me parece. Alfonsina. Es muy difícil. Yo creo que no importa mucho si uno se autopublica o si lo da para la descarga por ebook. Depende mucho de uno y de las aspiraciones. Porque es como vos decís también, vos tenés casi 60 y uno a cierta edad tiene que apurarse porque hay cuestiones de la vida. Son, yo creo que situaciones personales, no hay una receta. Y creo que pasan ese tipo de cosas, como que, por todo hagas algo relacionado al fútbol y te hagan notas en revistas deportivas, qué sé yo, ¿viste? Como que todo es muy indiscriminado. No hay una manera única de hacer las cosas, por suerte también. Gracias, Juan Pablo. Se nos agregó ahí Inés. Con Inés pediría que ahí cerramos. Con Inés le vamos a dar lugar también a Inés, pero cerramos para no abusar tampoco de la amabilidad de Carlos. Vamos con Fabiana y cerramos con Inés entonces. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta ya fue respuesta, era también en el tema de la edición, publicación y demás, pero bueno, de todas maneras le quiero agradecer un montón porque me sacó un peso de encima. Yo hace muchos años que escribo, soy profesora de teatro, yo escribo dramaturgia, cuentos y literatura infantil, pero la verdad que nunca dije que era escritora porque consideraba que como no tenía una carrera académica no podía decir que era escritora, más que un par de talleres que hice, pero bueno, después de escucharlo me quedo inmensamente agradecida porque entonces evidentemente puedo decir que soy escritora. Muchísimas gracias, me encanta, un genio y re humilde de corazón, muchísimas gracias. Gracias a vos. Escritor es el que escribe. Gracias a vos, Fabiana. Bueno, cerramos con Inés Parrondo. Inés. En primer lugar, les quiero agradecer a todos, y especialmente a Carlos, porque fue muy claro, muy sencillo, y aprendí muchas cosas. Pero hay algo que quedó picando en mi cabecita, y yo escribo poesía. Y dijo que la poesía se lee solo entre poetas, y que ese es el rumbo que va a terminar el escritor de prosa. ¿Puede explicarme un poquitito a qué se debe que pase eso? Si es que pasa, porque después alguna participante dijo que ahora la juventud está volviendo a la poesía. Ojalá sea así. Yo empecé a escribir poesía cuando tenía 18 años y ya en ese momento era una cosa de poetas. Ya en ese momento, hace casi 50 años. O sea, no se leía porque no tiene digamos, el que lee poesía tiene que ser alguien especial, que primero tenga la posibilidad de aguantar la angustia de no entender. Lee, no entiende. Sigue leyendo y por ahí alguna imagen lo fascina, pero no entiende. O sea, hay poesía narrativa buenísima, tipo Ernesto Cardenal, etc. Pero uno lee, qué sé yo, a Eliot y no lo entiende. No es que se entiende La tierra baldía. Incluso a tal punto que Eliot le puso notas, a ver si lo entendían un poco mejor. No creo que lo hayan entendido mucho mejor. Después parece que se arrepintió de las notas. Y por otro lado, creo que la poesía no
tiene la cualidad de la narrativa común, digamos, de ser atrapante. O sea, la poesía no es digamos, un relato donde hay un suspenso y uno quiere saber qué va a pasar, y eso es lo que mantiene el acto de lectura. La poesía es la poesía, es un momento de fascinación. Es como, qué sé yo, como consultar el oráculo, es un momento. Y puede ser deslumbrante, pero también requiere bastante entrenamiento, sobre todo en esto de soportar el no entender. Gracias, Inés. Bueno, gracias, Carlos. Fundamentalmente, gracias, Carlos, por esta tarde hermosa, maravillosa. Bueno, repetimos, lamentablemente hoy no pudo estar Silvia, estaba recién llegando desde Corrientes, estuvo allá en la Feria del Libro, retrasos en el vuelo, malas condiciones climáticas hicieron que no pudiese conectarse, pero por supuesto que ya está la propuesta para que Silvia esté en las próximas charlas, en alguna de las próximas charlas de este ciclo de charla-debate va a estar ella. Así que bueno, manda saludos para todos, para vos, Carlos, fundamentalmente. Y nada, agradecerles como siempre a todas ustedes y todos ustedes que hoy estuvieron acá acompañándonos como siempre en este nuevo encuentro de charla-debate de Fundación La Balandra. Agradezco a Lucía, hoy nuestra técnica de sala, estuvo ahí bastoneando todo el encuentro. Y nada, nos estaremos viendo de manera muy pronto en otro encuentro. Gracias, Carlos. No sé si querés cerrar con algunas palabras. No, me sentí muy cómodo, me gustó. Nada, y de estas cosas se podría hablar y hablar. Que le va la vida a uno en esto. O abusamos de tu amabilidad hoy, Carlos, un poquito. Te agradecemos. Gracias a ustedes. Gracias a todas y todos. Muchas gracias.